Existen 4 grandes reuniones en el año de sacerdotes y gente ocultista grande, de rango grande, en esa religión le vamos a llamar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos creyentes y seguidores de Jesucristo. Y así como nosotros somos creyentes y seguidores de Cristo, el enemigo también tiene sus seguidores. Nosotros venimos, hacemos culto y rendimos adoración a Dios. Ellos hacen culto y rinden adoración al enemigo. Que el Señor lo reprenda. Entonces, son 4 festividades en el año que esta gente hace, y la principal y mayor es la que culmina el 31 de octubre, que está por celebrarse. Son 6 semanas que ahorita vienen haciendo de rituales y sacrificios, que vienen sacrificando desde animalitos pequeños hasta llegar a niños y gente, sacerdotes, que se autosacrifican para finalizar con esas prácticas. Nosotros como cristianos estamos llamados a orar, a ayunar. Muchas veces no queremos hacerlo, y esta gente son bien dedicados y ellos oran y ayunan. Se fijan metas, se fijan proyectos. Ellos tienen ya la cantidad de asesinatos que se van a dar, de matrimonios que va a separar, de abortos que van a provocarse. Entonces, aunque nosotros no lo vemos, pero hay un mundo espiritual más allá de lo físico que existe y que se manifiesta en estas celebraciones y rituales, que la gente lo ha venido haciendo como una tradición cultural, pero no es simplemente una tradición que van y piden dulce, que van y se disfrazan de algo, sino de que hay adoración y rituales satánicos ocultistas en los que ustedes tienen que tener el dominio propio y la templanza para decirle no a aquellos que vengan a quererles inducir a hacer cosas no debidas o no bajo la voluntad de Dios. Alguien que me ayude y leamos del verso 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Imagínense el diablo ofreciéndole a Dios: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y que todo el mundo dice que está bajo su poder, bajo su influencia. Recordemos que cuando la caída de Adán y Eva, ellos le cedieron a él el dominio y la autoridad que Dios había puesto sobre ellos para que ellos estuvieran en esta tierra. Entonces, basado ahí, el diablo le dice a Jesús que todo eso es de él y que todo se lo va a dar si postrado lo adorare. Sabemos que Jesús era Dios, era hombre 100%, pero también era 100% Dios. Él venía con un plan y propósito divino trazado, que era la salvación de la humanidad. Venía a salvar aquello que se había perdido, a salvarnos a nosotros. Vino a ser el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a todos los que estuvieron en el culto del domingo ya saben todo lo que Jesús es. Amén. Ahora, Jesús no cayó en esa tentación, pero si a alguno de nosotros nos ofrecieran darnos, ¿será que nos postramos y adoramos? Claramente decimos que no, ¿verdad? Porque el enemigo no se nos va a presentar con cachitos y cola como tradicionalmente la gente lo pide.
pero él se va a venir disfrazado como ángel de luz. Y es ahí donde tenemos que estar preparados a través de la escritura para no caer en la tentación. Ahora, cuando hay ídolos, cuando tenemos ídolos sobre Jesús, sobre Dios, cosas que ocupan el primer lugar en nuestras vidas antes que Dios, estamos adorando al diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando amamos más el dinero que a Dios, estamos adorando al diablo. Cuando se escucha música mundana, estamos adorando al diablo. Cuando ven cosas en sus redes, en su teléfono, en su iPad, en todo su electrónico, se adora al diablo. Cuando se ven cosas que no se tienen que ver. Cuando usted está viendo una película, digamos, y le aparecen escenas de desnudos, escenas pornográficas, usted tiene el control para cambiar ese canal o esa película o lo que sea que esté viendo. Cuando le aparece en su teléfono, igualmente, cosas así, usted tiene el control para pasar su dedito sobre la pantalla y ya no seguir viendo eso. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos viendo cosas que no se tienen que ver? ¿Qué pasa? Estamos abriéndole la puerta al enemigo para que él entre y haga lo que quiera con nosotros. Cuando están chateando con alguien que no tienen que chatear o escribiendo cosas que no tienen que escribir, también se está adorando al enemigo. Amados hermanos, dice que el objetivo de la tentación es que caigamos en el pecado y van a venir las consecuencias. Que cedamos nuestros derechos que tenemos como hijos de Dios y que le abramos la puerta al enemigo y que venga y haga con nosotros lo que quiera. Habíamos dicho que Dios no tienta a nadie, que Él tampoco puede ser tentado, que Dios es santo. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Alguien que me ayude. Del 13 al 14. Uno, tres, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Aquí dice de que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí dice que las tentaciones algunas veces vienen de nosotros mismos, dice, de nuestras propias concupiscencias. ¿Y qué es una concupiscencia? La concupiscencia dice que son deseos intensos, deseos desmedidos de obtener placer. En la mayoría de versículos donde se encuentra esta palabra, dice de que está asociado a dejarse llevar por el deseo pecaminoso y la mayoría de las veces está asociado a deseos de tipo sexual, pero no solamente es en esa área, pero principalmente es ahí. Pero qué bueno es saber que en Cristo somos libres del poder del pecado, que en Cristo nosotros podemos vencer las tentaciones, que
que ya no somos esclavos de nuestras pasiones, que podemos, amados jóvenes. Vamos a leer Romanos 8, versículos 5 y 6. Ayúdenme, jóvenes. Esto es de todo. Romanos 8, versos 5 y 6. Richard. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo se manifiestan las concupiscencias en nuestros pensamientos? Léelo de nuevo. Los dos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, amados hermanos, las concupiscencias las podemos identificar examinando nuestros pensamientos y nuestros anhelos más profundos. Dice que los que son de la carne piensan en los deseos de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas espirituales. Entonces es en nuestros pensamientos. Las tentaciones siempre van a comenzar en el área de los pensamientos. Esto es algo que varias veces lo hemos tocado aquí en las reuniones de jóvenes, y es que es ahí donde el cristiano tiene las mayores batallas espirituales. Es ahí donde decidimos hacer el bien o hacer el mal. Es ahí donde decidimos bendición o maldición para nuestra vida. A diferencia de los animales, a nosotros Dios nos dio la capacidad de raciocinio, de razón, de pensar. Y como tenemos la capacidad de pensar, también tenemos la capacidad de dominar nuestros deseos y nuestros pensamientos. Decía el reformador Martín Lutero, que dice de que no podemos evitar que los pajaritos vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido ahí. Es decir, nosotros muchas veces no podemos evitar que el mal pensamiento venga. Puede provenir de nosotros mismos o puede venir de dardos que el enemigo nos va a mandar, pero depende de nosotros el ponerle un stop a esos pensamientos, porque si nosotros le damos rienda suelta y hacemos la película ahí, entonces vamos a caer en fortalezas espirituales que difícilmente vamos a poder vencer sin la ayuda de Dios. Y cuando nosotros damos rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, entonces nos estamos alejando de Dios. Amén. Y es que muchas veces, amados jóvenes, los seres humanos somos cabecitas duras. Y muchas veces no creemos que vamos a caer en la tentación. Pero el apóstol Pablo le decía a los corintios que el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, necesitamos de Dios cada momento de nuestra vida y tenemos que ser bien cuidadosos de no jugar con fuego. ¿Por qué? Porque el que juega con fuego se quema. Vamos a leer Proverbios 6, 27 y 28. Seis, 27 y 28. Dice, tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen.
Imagínense ustedes, ¿será que alguien que pone fuego sobre su pecho, será que no se le va a quemar el vestido o la camisa? ¿Será que alguien va a caminar sobre brasas y no se va a quemar los pies? Así es, el que anda jugando con fuego se va debilitando poco a poco y se va a quemar, va a caer en la tentación. Entonces hay que ser cuidadosos y reconocer cuán débiles somos, porque como les decía, el diablo va a ocupar incluso a las personas que tenemos más cerca, amigos, familiares, en las escuelas, incluso puede ocupar a los maestros. ¿Para qué? Para inducirlos a que caigan en las tentaciones. La filosofía, jóvenes, de este mundo es que si te gustó, hacelo. Y muchas jovencitas y jovencitos van y se van a vivir con su novia o con su novio, así a la libre. ¿Creen ustedes que eso es de Dios? Muchos andan haciendo pecado en oculto, creyendo que nadie lo ve o que no van a haber consecuencias, pero el pecado siempre trae consecuencias. Y muchas veces esas consecuencias duran para toda la vida. Embarazos no deseados, abortos, por poner un ejemplo. Y quedan unidos a personas para el resto de su vida. ¿Por qué? Por dejarse llevar por un momento de placer. Y no vale la pena, amados jóvenes, arriesgar una vida eterna con Dios por un momento de placer, porque el pecado es atractivo para el ser humano, porque es agradable para la carne, porque ofrece deleites temporales, pero las consecuencias pueden ser permanentes. Entonces hay que tratar de evitar caer en las tentaciones que el enemigo va a traer. Jesús venció la tentación. Como les dije, Él venía con un plan de salvación para nosotros, por amor a ustedes, por amor a mí. Pero nosotros estamos llamados como hijos de Dios también a vencer las tentaciones. Y tenemos que ser agradecidos con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en aquella cruz del Calvario. ¿Qué podemos hacer nosotros para vencer las tentaciones? Mateo 26:41 dice: estando Jesús en el Getsemaní con sus discípulos, les dijo: velad y orad para que no caigáis en tentación. Velar es estar alerta, a no dormirnos ante la tentación y el pecado. Orar es sincerarnos con Dios de cuán débiles somos y de cuán necesitados de Él somos también para poder vencer, porque separados de Dios nada podemos hacer.